incluso constitucionalmente, como es el caso de Bolivia o de Ecuador. Voy a empezar a apurar un poco. Acá simplemente planteo algunas distinciones conceptuales. Tanto el Estado como la nación, ambos conceptos podrían ser vistos tanto desde un punto de vista material, concreto, ¿verdad?, como también desde un punto de vista ideal abstracto, ¿no? El concepto, digamos, de Estado desde un punto de vista ideal abstracto es, ¿qué es el Estado? Es una instancia de la más importante instancia de articulación de relaciones sociales. Es el tejido conectivo, el tejido conjuntivo de una sociedad. Es aquello que permite, digamos, que una sociedad esté cohesionada, esté unida. Es como el cemento de la sociedad, ¿no? Esto desde un punto de vista ideal abstracto. Desde un punto de vista material concreto, bueno, yo estoy tocando acá el Estado, ¿no? Eso es parte del Estado. Es el conjunto interdependiente de instituciones que conforman un aparato institucional en el cual, digamos, se condensa el poder y los recursos de la dominación política. No es una definición, es una forma, digamos, de conceptualizarlo. Desde el punto de vista de nación, hablamos de nación como un ámbito territorial, en primer lugar, en el cual se han desarrollado este arco de solidaridades, estos sentimientos de pertenencia, estos sentimientos de identificación que están reforzados, están basados en, como digo, un mito de origen, a veces en una idea de destino común, un idioma, una religión, una etnia, etcétera, y que han provocado, como ustedes bien saben, profundas divisiones. Estamos leyendo los diarios la intención de Cataluña de independizarse como Estado. Hemos tenido el colapso de la Unión Soviética, el colapso de Yugoslavia, en su momento, hoy en día está partida en 7 estados, porque no consiguieron unificar esos pequeños territorios, en definitiva, los estuve visitando hace unos meses, ¿no? Pequeños territorios donde hay diferencias étnicas y religiosas insalvables, ¿no? Entonces, bueno, este es un tema fundamental desde el punto de vista ideal abstracto, ¿no? Pero también desde el punto de vista material concreto uno podría decir que sobre todo esta idea de mercado, esta idea de un ámbito en el cual la gente dentro del espacio están vinculadas a través de relaciones de mercado, también son el basamento material de una nación. Decía von Mises, digamos, uno de los autores del neoliberalismo, que la relación económica es la relación social por excelencia, decía, ¿no? Y por lo tanto el mercado es una fuerza fundamental, digamos, de soporte de esa relación nacional, ¿no? Algunos de ustedes sé que han leído esto, ¿no? Y quiero repasarlo rápidamente. Uno puede preguntarse, ¿cuándo un Estado es un Estado? Es decir, ¿cuándo se han conformado los rasgos, los atributos que permiten determinar que ha nacido un Estado? Yo lo he condensado en 4, digamos, atributos fundamentales que por supuesto se fueron desplegando históricamente en distintos momentos en el tiempo, ¿no? Pero digamos, podría tal vez afirmar que el primero de los atributos de la estatidad fue la posibilidad de que un Estado nacional externalice su poder. Hoy en día, qué sé yo, existe un Estado palestino. ¿Existe un Estado palestino o no existe un Estado palestino? Hay muchos países como el nuestro, por ejemplo, que han reconocido la existencia de un Estado palestino, pero no todos los países del mundo reconocen un Estado palestino. Entonces, la externalización de la soberanía, es decir, la capacidad de ser reconocidos por otros estados, en lo que en el siglo XIX se llamó el concierto de las naciones, formar parte del concierto de las naciones, y ese reconocimiento externo es un primer atributo de la condición de ser Estado. Eso se produjo muy rápidamente por razones comerciales fundamentalmente, ¿no? Por parte de Inglaterra, Francia, Bélgica y otras naciones que ya en la primera década después de la Revolución de Mayo, después de la independencia, reconocieron a los nuevos estados latinoamericanos, ¿verdad? España tardó un tiempo más, por razones obvias, ¿no? Pero, digamos, este es un proceso donde, en definitiva, tenemos hoy en día más de 200
naciones reconocidas en el mundo que en algún momento fueron incorporadas al sistema de naciones existentes, ¿no? En segundo lugar, la institucionalización de la autoridad. Lo digo en forma muy breve, pero esto implica, digamos, la descentralización del poder. Decía Bartolomé Mitre, cuando asume en 1862 la presidencia de la Nación, en su primer mensaje al Congreso, decía: hemos centralizado el poder, ahora tenemos que descentralizar el control. Claro, gobernar desde Buenos Aires no es sencillo, en un territorio donde las comunicaciones de aquel entonces eran muy precarias y donde había que establecer un sistema de dominación, el pacto de dominación al que me refería antes, ¿verdad?, donde las situaciones provinciales, como así se las llamaba en aquella época, respondieran al poder central. Esto fue parte, digamos, fundamental del enfrentamiento que hubo entre Buenos Aires y las provincias durante las primeras décadas, digamos, después de la batalla de Pavón. La batalla de Pavón fue uno de los episodios de ese enfrentamiento cuando existían en la Argentina dos naciones, el Estado de Buenos Aires y la Confederación Argentina, ¿verdad? Entonces, la institucionalización de la autoridad y de ahí, digamos, el establecimiento del sistema de dominación implicó sobre todo la utilización de la coerción física como el fundamental, el principal recurso de poder. La creación de un ejército, la creación de los cuerpos de ejército ya en la época de Mitre, la colocación de esos cuerpos de ejército en distintos puntos del territorio para responder rápidamente a distintos frentes de conflicto. La lucha externa, en el caso de la guerra del Paraguay, los levantamientos de caudillos durante ese periodo, 109 levantamientos de caudillos del interior solo durante el periodo de Mitre, donde según Nicasio Oroño, que además de una calle era un historiador de la época, ¿no?, murieron cerca de 5.000 personas, ¿no? Entonces, 109 levantamientos había que sofocarlos, ¿no? Bueno, para eso estaba el ejército, para eso estaban las intervenciones federales, etcétera, ¿no? En un periodo donde la instauración del orden, y eso lo podemos ver, por ejemplo, en los presupuestos. El presupuesto militar de esos años, yo hice un relevamiento a partir de las memorias del Ministerio de Hacienda de la época. El gasto militar llegó en algunos años a superar el 50% del presupuesto ejecutado, ¿no? Hoy en día, no sé, será el 2% el presupuesto de la Fuerza Armada, hablando más del 50%, ¿no?, del presupuesto. Así que fue, digamos, un atributo. Cuando se puede lograr el monopolio de la coerción física, podemos decir que este atributo ha sido conseguido. Hoy en día, por ejemplo, Colombia no puede exhibir el total monopolio de la coerción física en su territorio, tampoco puede México, por ejemplo, no lo pudo Perú bajo, digamos, en la época de Sendero Luminoso, y así sucesivamente, ¿no? En todos aquellos países donde existe Siria, donde no se ha logrado plenamente el monopolio de la coerción física, ¿no? En tercer lugar, esta diferenciación del control, que no era solamente militar, implicaba la presencia del Estado en el territorio. Y la presencia del Estado implicaba fundamentalmente dos cosas. En primer lugar, lograr establecer un sistema de recaudación que permitiera allegar los recursos necesarios para el funcionamiento y la reproducción del Estado y la propia sociedad. Es decir, un sistema tributario que no solamente dependía de las rentas ordinarias, que en aquella época provenían sobre todo de los impuestos a las importaciones y no a las exportaciones, como es hoy en día con las retenciones agropecuarias, sino de las importaciones, y por lo tanto era pagado un tanto a ciegas por el conjunto de la población, ¿no? Pero además dependía de otra fuente fundamental que, digamos, el primero que lo planteó fue Carlos Marx en el tomo del Capital de la acumulación primitiva, ¿no?, que se refiere a la utilización de la deuda externa, ¿no? La deuda externa fue un instrumento fundamental de condensación del tiempo histórico, es decir, la posibilidad de obtener un
crédito importante, que es un porcentaje grande de los recursos ordinarios del Estado, para emprender hoy las obras o aquellas digamos, actividades del Estado que van a tener un carácter reproductivo y que por lo tanto con el tiempo van a permitir obtener los recursos necesarios a través de las rentas ordinarias por la multiplicación de la actividad económica para poder afrontar los servicios de la deuda, el pago de interés y capital, ¿no? Ese instrumento fue absolutamente fundamental, para lo cual el Estado Nacional tenía que resolver el default que arrastraba desde la época de Rivadavia, ¿no? Porque nadie se hizo cargo, no lo pagó Rosas, no lo pagó nadie, ni Urquiza, ni Derqui, ni nadie, ¿no? Uno de los primeros actos del gobierno de Mitre fue mandar un negociador a Londres para negociar con la Baring Brothers, ¿no? La reestructuración de la deuda y por lo tanto empezar a pagar para que lleguen fondos frescos. Como ven ustedes, estos temas tienen actualidad, ¿no? y están en los orígenes mismos del Estado, ¿no? Pero además la diferenciación del control implicaba la creación de un aparato burocrático que esté radicado en el territorio, no solamente el ejército, a pesar de que el ejército, de los 12.000 funcionarios públicos que yo pude contabilizar allí por los años 60, 1860, 1870, 9.000 eran del Ministerio de Guerra y Marina, ¿no? 3/4 partes de la burocracia, digamos, era una burocracia militar, no era una burocracia civil. De todas maneras, había una importante cantidad de funcionarios, yo los llamo los adelantados en el territorio, inspectores de aduanas, inspectores de educación, inspectores de postas y caminos, por ejemplo, que fueron estableciendo pequeñas unidades hasta que, bueno, el Estado Nacional se va expandiendo, va creando correos, por ejemplo, el telégrafo aparece en esa época, etcétera, ¿no? Y las grandes obras públicas. Las grandes obras públicas, empezando por los ferrocarriles, por los caminos, ¿no? Que permitieron, por supuesto, reducir enormemente los tiempos de transporte de aquellos bienes que el país comenzó a exportar. Bueno, ya venía exportando, pero digamos a multiplicar. Solamente en la década de 1850 se decuplicó, se multiplicó por 10 el volumen de las exportaciones de lanas, para citar un ejemplo, de los miles de ejemplos que uno puede citar, ¿no? Y eso posibilitado por, digamos, la nueva forma de transporte, por la invención del vapor y el reemplazo de la navegación a vela por la navegación a vapor, y por supuesto por el maquinismo que trajo la segunda revolución industrial, el ferrocarril y por lo tanto la posibilidad de llegar a los mercados externos mucho más rápido, ¿no? El Estado tuvo un papel fundamental en la creación de la infraestructura física del país. Esa diferenciación de control también implicó esto. Y el último, digamos, de los atributos de la estatidad es la creación de una identidad colectiva, que se hizo especialmente a través de la educación, en su momento a través de incluso de la institución del servicio militar obligatorio, que implicaba la socialización de los jóvenes, el juramento a la bandera, las fiestas patrias, cantar el himno, digamos, izar la bandera, jurar a la patria, etcétera. Todo eso, digamos, implicó la creación de una conciencia en un país que no tenía todavía una conciencia nacional, sobre todo con el aluvión inmigratorio que se iba produciendo en esos mismos años. Muy rápidamente, hay distintas teorías sobre, bueno, finalmente, ¿qué determinó la formación del Estado, ¿no? Y una de las explicaciones perdón, tengo que ir hacia atrás, es lo que podemos llamar el determinismo. Ya lo mostraba Sarmiento en los últimos años de su vida. Decía, nosotros fuimos los responsables de haber hecho este país, ¿no? O fueron fuerzas que nos superaron. Él no hablaba de capitalismo, pero sin duda se refería al avance del capitalismo. Sarmiento era un longevo en 1886, ¿no? Y imagínense, nació en la colonia,
prácticamente, 1811, y para esa época había tranvías, había telégrafo, era otra sociedad, ¿no? Y trataba de entender, interpretar desde su exilio paraguayo qué había pasado, ¿no? Entonces una explicación es el determinismo producido por el desarrollo del capitalismo a escala mundial, ¿no? En segundo lugar, una explicación más voluntarista, ¿no? Apareció la generación del 80, los científicos mexicanos, el Olimpo costarricense, son nombres que se le han dado a una generación que de pronto irrumpe en un escenario y transforma todo. Es una explicación, digamos, donde la voluntad de los hombres es la que produce la transformación del Estado. La tercera es, como ocurre en todos los acontecimientos humanos, el azar, ¿no? Se han combinado variables históricas como, qué sé yo, por qué se retiró Urquiza cuando parecía que estaba ganando la batalla de Pavón, qué hubiera pasado si Urquiza ganaba la batalla de Pavón, ¿no? O, digamos, Tucídides en la guerra del Peloponeso, digamos, confiándose a los dioses, ¿no? El azar ha estado en la política desde los orígenes mismos de la historia, ¿no? Así que el azar es una fuerza que también interviene de alguna manera, ¿no? Yo, no, digamos, puedo incurrir en un cierto sincretismo, ¿no? Pero me parece que estas tres variables conviven en una explicación, ¿no? Les decía a ustedes que todavía tengo unos minutos. Unos minutos. Bueno, les decía a ustedes que en, digamos, 1850 teníamos un territorio prácticamente, no digo vacío, pero sí desconectado, totalmente desconectado, una Patagonia todavía en manos de los indios, un noreste del país, sobre todo habitado por donde no había llegado todavía la civilización, ya en los términos de aquella época, ¿no? Con producciones que o bien estaban localizadas y se dirigían hacia los mercados internos, el noroeste hacia el Alto Perú, digamos Bolivia y Perú, en Cuyo hacia Chile, en el río de la Plata o en el litoral, digamos, de pampeano hacia el exterior. Teníamos a las ovejas pastando fuera de Buenos Aires, después, digamos, las ovejas fueron desplazadas hacia la Patagonia, pero la nuestra era una economía lanera hasta esa época, ¿verdad? Principalmente una economía lanera, ¿no? Exportadora de cuero, de tasajo, una burguesía que nativa, todavía incipiente, que estaba muy atenta a las oportunidades que iban surgiendo para la colocación de productos en el exterior, ¿no? Pero un momento histórico en el cual se produce ese fenómeno que señalaba en Europa, ¿no? La segunda revolución industrial, el maquinismo, la navegación a vapor, y por lo tanto la posibilidad de acelerar los viajes y sobre todo un proceso de industrialización en Europa que implicó el desplazamiento de la población campesina hacia las grandes ciudades y por lo tanto un aumento inédito de la necesidad de alimentos y de la necesidad de materias primas para alimentar esa industria creciente. ¿Y quién podía, digamos, aportar ese tipo de insumos? Obviamente nuestras economías, serían los metales en algunos casos, el cobre o la carne o los cereales, o el café o el añil o digamos la cochinilla para las tinturas de los tejidos, etcétera, etcétera, el guano en el Perú, que fue, digamos, uno de los yo diría, de las riquezas más importantes de Perú en la segunda mitad del siglo XIX, ¿no? Hasta que se produce la crisis y la invención de los fertilizantes químicos, ¿no? Por lo tanto, en ese contexto, lo que hay es, en primer lugar, oportunidad de negocios, ¿no? Creciente oportunidad de negocios, ¿no? Y por lo tanto creación de intereses alrededor de esos negocios y por lo tanto demandas de esos sectores económicos que, digamos, tenían interés en la expansión de sus negocios. Entre otras cosas, yo detecté, y está en mi libro, detecté una
resolución interna de la Sociedad Rural Argentina, creo que era 1871, si no mal alguno tiene un libro mío por ahí, así que puede cotejarlo, ¿no? Donde ofrecían donar al Estado, al gobierno nacional, algo así como cerca 17.000, alrededor de 17.000 caballos para llevar a cabo la conquista del desierto, que finalmente hace Roca ya llegando a 1880, ¿no? Pero era una burguesía nativa muy consciente de que había que expandir la frontera agrícola, ¿no? En una época en que la producción no crecía por incorporación de tecnología, sino simplemente por incorporación de más territorio, ¿no? De manera que estaban muy activas y planteaba ese tipo de demandas, no era solamente una decisión de los gobiernos nacionales, decisión que ya venía todavía de los gobiernos de la colonia, de tratar de correr lo que se llamó la frontera interna con el indio, sino permanentemente llevar campañas al desierto, ¿no? Para finalmente o liquidarlos o desplazarlos o incorporarlos, integrarlos de alguna manera, como fuerza de cañón en los ejércitos, por ejemplo, ¿no? Entonces planteaban demandas y ¿quién podía recibir esa demanda? ¿No? El Estado fue interviniendo crecientemente y en la medida que intervenía y satisfacía esa demanda y esos intereses, iba generando su propio aparato institucional necesario para dar respuesta a esa necesidad de un capitalismo creciente, ¿no? Entonces, el Estado Nacional, para hacer eso, va penetrando el territorio de distintas maneras. Lo hace primero a través de las formas represivas, es decir, como ya lo expliqué, a través sobre todo del ejército, ¿no? Mitre gana la batalla y empieza con sus fuerzas negocia con Urquiza, no se mete en Entre Ríos, pero prácticamente despliega su fuerza en todo el territorio, ¿no? A través de la cooptación de los caudillos locales con las intervenciones federales, las transferencias de recursos. Ya en 1863 La Rioja recibía el 50% de sus recursos a través de transferencias del Estado Nacional, cuando la Constitución Nacional decía que el gobierno nacional vive de los aportes de las provincias, ¿no? Se invirtió ya desde aquella época la cosa, ¿no? En tercer lugar, la penetración material a través, lo que les comenté, de las obras públicas, las escuelas, ¿no? Los organismos nacionales en general y, en último lugar, la penetración ideológica, es decir, la capacidad de producción simbólica por parte del Estado, ¿no? Y entonces, ¿cómo se van formando las funciones del Estado? En primer lugar, y esto también lo señala Marx en El Capital, dice, a través de un proceso de expropiación social, ¿no? Vamos a quitarle a los que en este momento o hasta este momento tenían la responsabilidad fundamental de llevar a cabo algunas funciones estatales, ¿no? Como en este caso, en el caso argentino, sobre todo los gobernadores, las provincias, ¿no? Le vamos a quitar competencias, ya no van a poder emitir moneda y por lo tanto no va a poder circular la moneda riojana, el patacón, el peso fuerte, la moneda boliviana, etcétera. Vamos a tener un único sistema de pesas y medidas y no solamente utilizar la vara en un lugar, el metro en otra o la arroba, que no es un invento de la informática, sino que es una medida de capacidad, ¿no? Y así sucesivamente. Vamos a tener un sistema jurídico centralizado, la capacidad de emisión de moneda, todo esto implicaba expropiar a otros, ¿no? Y por supuesto esta decisión tan controvertida, ¿no? De si las provincias pueden desplegar fuerzas militares, ¿no? Cosa que efectivamente se eliminó definitivamente, y podríamos decir que el último levantamiento fue paradójicamente el de Buenos Aires contra el Estado Nacional, cuando Carlos Tejedor, gobernador de Buenos Aires, se alza contra el gobierno nacional, pierde, y entonces nació La Plata, digamos, la ciudad de La Plata como capital de la provincia. El Estado